Chaco, sin dengue. Tira todos los objetos inservibles. Mantén boca abajo todos los recipientes. Tapa los pozos, aljibes y depósitos de agua. Cambia el agua de los floreros cada 3 días. Limpia las canaletas para que el agua no se estanque. Chaco, sin dengue. Ministerio de Salud Pública. Gobierno del Pueblo de la provincia del Chaco. Bueno, recuerden que se pueden meter en nuestra página en internet, en nuestro Facebook, para poder rever todos los programas que han sido ya emitidos en Médicos por Naturaleza. Robert, recordanos la página. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, está ya aquí con nosotros el doctor Carlos Rau, que es presidente de la Fundación Parasitológica Argentina, y vamos a hablar de los parásitos en general, pero específicamente de la lombriz solitaria, de la famosa Taenia saginata o Taenia saginata. ¿Cómo le va, doctor? Encantado de verte. Igualmente. Bueno, hablemos de los parásitos y cuáles son los más frecuentes para no asustar a todo el mundo y saber cuáles están al alcance de la mano. Bueno, son dos preguntas. Una con respecto a la Taenia, sí. ¿No es cierto? Que me dice la Taenia o la tenía, ¿no? Es decir, si ya se la había quitado. Y son uno de los parásitos más voluminosos. Sí. Que eso, por eso, la gente le tiene miedo y cree que con respecto a las parasitosis, cuanto más grande es el parásito, más compleja es la parasitosis. Claro. Y en general es al revés, ¿no es cierto? Si son los microscópicos los que en general entrañan más daño al organismo. Porque son aquellos que pueden migrar y provocar daño en otros órganos. Exacto, por ejemplo. Y estos son grandotes que, como vos dijiste hace un ratito, Taenia la solitaria. Muchas veces de solitaria no tiene nada, y en la, digamos, bibliografía mundial se han encontrado hasta 23 ejemplares, por supuesto, de forma mini, ¿no? Porque sí. Si tienen 12, 14 o 15 metros no pueden estar alojadas 23, pero no siempre está eso tan solitaria, es decir, a veces viene acompañada. Y el hecho de por qué es solitaria en general, porque crea un hábitat en derredor, sí, que hace que otros bichos no prosperen. ¿Y cómo ingresa a nuestro cuerpo? Bien, de una forma que los argentinos, la mayoría, están muy acostumbrados a hacer. Ahí, a mí, hacémelo bien crudito, el asado, déjame que mojo el pancito en la sangrecita, y ¿se acuerdan cuando éramos chiquitos? La mamá nos daba jugos de sangre, que lo único que traía era parásitos, porque ellas decían porque tenía proteínas, jamás la vieron la proteína, eso, tienen protaminas, que no tienen absolutamente nada que ver con eso, pero sí nos encajaban toda la parasitosis que había reinante. Impresionante, Así ¿no? que nunca más, digamos, esa carne cruda, porque esa es la única forma de contraer la enfermedad. O sea que a partir de allí, de algo tan sencillo como modificar hábitos de consumo. Excelente. En cuanto a la carne, puede uno evitar contraer este tipo de parásitos que yo siempre, me cargan acá en la producción, que siempre algún familiar mío tiene algo. Entendido. De todo lo que hablamos, pero en este caso mi hermano tuvo de verdad la lombriz solitaria, y fueron meses y meses de convivir con esto y tratar de combatirla, que para nada fue sencillo. A veces años. Está descrito 5, 10, 12, 14, hasta 15 años teniendo el bicho, y en muchos casos tiene que resolverse en forma quirúrgica, ¿no? Claro. Para extirparlo, porque el tema está en que está la Taenia solium y la saginata. La saginata es la del ganado bovino, sí, y la solium es la del cerdo. A uno se lo llama armada y otro desarmada porque tiene la del cerdo tiene garfios, que es donde se anida, digamos, en la mucosa del intestino. Y la otra se llama desarmada porque no tiene garfios, tiene ventosas. Entonces, si no se elimina, viste que siempre se dice, si no se eliminó la cabeza... Exacto. Suena asqueroso. Como siempre decía, en estos temas hay que ser un poco asqueroso porque hay que llamar las cosas por su nombre, si no, es como que conocemos siempre a medias. La lombriz tiene una cabeza, obviamente, y que si uno no elimina, no termina de eliminar todo la lombriz. Ella sigue formando partes de su cuerpo que se llaman las proglótides. Exacto. Entonces, recordar de que no siempre puede estar sola, recordar de que no es porque sea más grande el parásito, más es peligroso. Más peligrosa, y digamos, la forma de contagiarlo es la carne cruda.
Pregunta, ¿cuál es el tratamiento posible para esta lombriz solitaria? Hay medicamentos, sí, ¿no es cierto?, que lo tratan en general con bastante éxito. En general con bastante éxito, pero cuando no se tiene éxito... Bueno, se tratan de cambiar medicaciones, ¿sí?, técnicas, y ya te dije, como te decía hace un rato, a veces hasta hay que abordarlo quirúrgicamente. Bueno, porque yo digo, pregunto esto porque en el caso nuestro pasamos por muchos estadios. Yo me acuerdo que siempre te decían, no, hay que tomar leche con ajo, que la leche con ajo es la mejor solución para eliminar la lombriz. Pregunto esto porque seguramente en casa habrán escuchado esto alguna vez. Total. Y pensarán que esa es la solución. No sé si es. No, para nada. Para nada. Es decir, yo siempre digo que el ajo es la mejor forma de perder amigos, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo con eso, estoy muy de acuerdo con eso. Tendrías que comer una riestra de ajo para el valor de un comprimido, ¿no es cierto? Es decir, bueno, antes no había otras cosas en general, y bueno, a veces poder antiparasitario tienen. ¿No es cierto? Pero no vas a lograr tratar una giardiasis, como hablábamos, o una ameba histolítica, o una etenia con un ajo. O sea que es más efectivo la medicación que hoy por hoy existe para tratar este tipo de... Yo te diría que el otro no actúa directamente. No actúa directamente. No actúa. Bueno, ¿cómo detectamos que tenemos la lombriz solitaria? Bueno, en general hay una cantidad de signos y síntomas, ¿sí?, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿dónde van a estar? A nivel intestinal, ¿sí?, ¿no es cierto? Él va a sentir ruidos, borborismos, gases, movimientos, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar en la materia fecal esas proglótides que habíamos dicho que son pedacitos de su cuerpo. Cuando eso se encuentra hay que llevarlo de inmediato entonces a un laboratorio, y es bueno recordar que en general la gente lo pone o en alcohol o en éter, no, en agua nada más, en agua, porque las otras cosas pueden reducirlos y degradarlos. Perfecto. Entonces, en agua. O sea que el análisis de la materia fecal es la única vía de diagnóstico que tienen los doctores para determinar si efectivamente hay o no hay un parásito allí. Y cuando es un bioquímico bastante, digamos, canchero, él puede llegar a determinar si es una solium o una saginata. Entonces, pasos a seguir. ¿Un frasco estéril? Exacto. ¿Sin alcohol? No es necesario. No es necesario. No, para nada. O sea, un simple frasco sin alcohol, solamente con agua. Exacto, y lo más rapidito posible. Bueno, eso le iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo tiene uno? Lo más rápido. No es un problema de una ameba, de una yarda, es decir, pero siempre lo más rápido posible para que pueda ser observado. Y otra cosa, la fantasía humana es realmente maravillosa. Cuando vienen y te dicen, doctor, usted sabe que yo siempre miro después que hago caca, y vi había un parásito, ¿no?, que era larguito, era medio amarroncito, y tenía unas manecitas y unos ojitos, y se movía, ¿no? Es decir, y la fantasía humana es realmente trascendental. Es decir, yo siempre digo que es muy difícil poder hacer un diagnóstico así a simple vista. A simple vista. Es decir, porque puede llegar a confundir un montonazo. Y me dice, pero se movía, doctor. Yo decía, hola. Bueno, porque la misma tensión superficial del agua del inodoro tiene una tensión, entonces se mueve, y él cree que se mueve el bicho. Ya entendieron, ¿no? Entendieron todos acá. Y muchas veces son restos de tejidos, por ejemplo, de verduras o lo que fuere, y que toman todas esas características, pero él lo dice con todas esas... Igual un aspecto importante que me gustaría incluir al doctor Díaz como pediatra. Hay una responsabilidad por parte de los padres de cada tanto revisar la materia fecal de los chicos, porque no son los chicos los que se dan cuenta. Los chicos milagrosamente tiran el botón del inodoro, porque la gran mayoría de las veces ni siquiera lo hacen, o sea que no saben cómo es su materia fecal, ni de qué color, si cambia de composición, solamente saben o sienten que les duele la panza. Entonces cada tanto uno debiera de tener un mínimo control de cómo está la cosa, ¿no? Realmente. Y hay algo no por asquerosa lo digo, simplemente me parece que es una medida preventiva. Y hay algo peor todavía. Cuando tú le preguntas a los papás, es que vos imaginas que lo saben, si el nene hace caca todos los días, ahí se arma un lío que mami, el nene dice que sí, el padre dice que no, la mamá, porque el hecho de que vaya al baño no significa que haga caca, ¿no es cierto? A lo mejor se lee todo el Patoruzú, bueno, eso era la época nuestra, pero se lee todo el Patoruzú y no se entiende nada. Es decir, que en definitiva el hecho que vaya al baño, bueno, así que es muy, muy, muy importante preguntarle y saber preguntar. Sí, y quitarnos el tabú y hablar de la materia fecal como algo más que todos tenemos y todos hacemos, y que no debiera ser una cosa así como extraordinaria.
primaria. Además, ¿no? a los nenes les causa mucha gracia que digas materia fecal. Se Sí. matan de risa. Bueno, yo justo hace poco tuve una discusión con mis hijos que yo les decía, yo digo popó, sí. Y ellos me decían que en el colegio no le decía mamá, pero si digo popó me dicen que no me entienden, entonces que es caca. Entonces digo, no, es popó. Y bueno, era toda una discusión acerca de, bueno, desmistificar un poquitito el tema de que todos tenemos. En fin, Roberto, hay cantidad de mensajes, escuchamos. Marcela de Aedo dice, tengo varias palomas mensajeras. ¿Hay alguna cosa o parásito de la que tengamos que cuidarnos? Ah, que las palomas pueden ser... Sí, sé que son transmisoras, sí. Pero no te puedo comentar qué bichos porque no nos ocupamos nosotros de esa parásita. Perfecto. Bueno, entonces lo vamos a averiguar y posiblemente a través del mail nosotros podamos darte esa respuesta en algún momento. Otro mensaje. Eduardo de Bernal dice, el remedio de las abuelas cuando uno tenía lombrices era pasar querosén alrededor del ombligo. ¿Era bueno, era malo, era inocuo? Bueno, por supuesto que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que poner querosén sobre una piel, ¿no es cierto?, va a ser por demás irritante y va a ser agresivo y que no tiene absolutamente ninguna, digamos, función antiparasitaria. Bueno, lo cultural siempre pesa mucho y más allá de lo que nosotros podamos suponer, lo que nos dicen nuestros padres, nuestros abuelos, para nosotros es como una gran verdad. Por eso está bueno que nos consulten, que nos pregunten, porque por ahí uno transmite esta información después de generación en generación sin ningún sentido. Otro mensaje. Julián de San Isidro, si un porcentaje muy grande de la gente tiene parásitos, ¿cuáles son los exámenes que se realizan para saber? A ver. Bueno, es un temazo ese, ¿no? Es decir, los exámenes de materia fecal en general dan negativos, a tal punto que uno le dice, si usted quiere hacerse un no contiene, hágaselo. ¿Y por qué ocurre eso? Para que un examen de materia fecal dé positivo, son necesarias 3 cosas que vayan juntas. A ver. Y en general nunca ocurre. Un buen sistema de recolección de la materia fecal. Sí. Segundo, un buen sistema de procesamiento de esa materia fecal. Sí. Y tercero, tan importante como las otras dos, un ojo inteligente y entrenado en el microscopio. Bueno, entonces nos está queriendo decir, esto es una muy mala noticia, que nosotros llevamos la materia fecal para ser analizada y que en realidad en general no vamos a recibir el diagnóstico que corresponde. Total y absolutamente en la mayoría de los casos. ¿Y entonces qué hacemos? No podemos ofrecer esa solución, ofrezcamos otra. ¿Existe una solución alternativa? ¿Hay lugares específicos donde uno pueda llevar y tener un diagnóstico más certero? Yo hace 44 años que estoy en esto, tengo una experiencia bastante importante, sí. Y sé de muchos laboratorios de buena fuente de que en general, eso les va a poner no la carne de gallina, como digo yo, sino hacerle crecer la cresta. Cuando llega un examen de materia fecal, lo tiran e informan no contiene, porque en general a nadie le gusta jugar con la caca. Ah, bueno. Y yo te podría, para terminar y redondear esto, un examen de materia fecal positivo certifica el diagnóstico. Un examen de materia fecal negativo no lo niega. Claro. Pero agregaría algo más. En muchos casos viene un examen y dice Blastocystis hominis, por ejemplo, un bicho. Y el médico, que no está alertado al respecto, ¿qué hace? Dejemos a los que decían que el Blastocystis hominis no era patógeno para el hombre, ¿no? Porque la Fundación Parasitológica hace más de 20 años, en unos comunicados, dijo que el Blastocystis hominis era patógeno para el hombre, por eso que nos sentimos un poco pioneros en el tratamiento del Blastocystis. Ahora todos los parasitólogos del mundo dicen que es patógeno para el hombre. Bueno, y le trata que el Blastocystis hominis, pero... Justamente en mi libro yo comento que el Blastocystis hominis en muchos casos es el chivo emisario. ¿Saben lo que es el chivo emisario? Sí. La mamá y papá se pelean, al nenito al psicólogo, ¿no? Es el chivo emisario. Es el chivo emisario en muchos casos de la ameba. Es decir, el Blastocystis hominis en general nunca viene solo. Perfecto. Y en general nunca es una monoparasitosis, siempre es una poliparasitosis, cosa que muchos colegas no están alertados a eso. Entonces le trata eso. Hace ratito dijeron ustedes de los famosos... Nos queda poco tiempo, por favor. Los oxiuros, ¿no es cierto? En general los oxiuros nunca vienen solos, pero como le ven los oxiuros, le tratan los oxiuros. Y muchas veces viene al curso y dice, doctor, hace 14 años que le están tratando los oxiuros y el nene no se cura. Exacto. ¿Por qué? Porque le tratan el oxiuro y no todo
el espectro parasitario. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Hemos aprendido muchísimo. Hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta. No se vayan. Mi nombre es Carlos Lirio, tengo un trasplante de corazón hace 15 años. Si alguien no hubiera donado sus órganos, no podría estar pidiéndote que dones los tuyos. Todos podemos necesitar un órgano, incluso vos. ¿Sabías que las enfermedades transmitidas por mascotas al ser humano exigen una atención constante, sobre todo en los niños? Ellos son quienes suelen tener un contacto permanente con ellas.